Santa Cena y que podamos compartir nessa manhã esse tempo de comunhão com o Senhor. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Isaías capítulo 53. El tema es el castigo de nuestra paz fue sobre él, del versículo 5, pero quiero leer desde el versículo 3. Isaías 53, el profeta mesiánico que vivió aproximadamente 700, 800 años antes de Cristo, fue un profeta que Dios usó poderosamente. ¿Por qué mesiánico? Porque varias profecías habló del Mesías. Cuando nosotros miramos Isaías 9, él habla, ¿verdad?, del príncipe de paz, de que iba a venir a gobernar, ¿verdad?, que iba a traer luz en la oscuridad. El profeta realmente profetizó tanto la venida como también su sacrificio. Y cuando nosotros miramos aquí, él vivió 700, 800 años antes. Cuando él describe Isaías 53, parece que él ya estaba ahí en la muerte de Cristo. De tan correcto, de tan perfecta esa palabra profética. Isaías 53, 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Qué texto, qué momento precioso lo que ese profeta recibió de parte de Dios, diciendo que iba a ser Cristo a nosotros. Quiero especialmente de nuevo leer versículo 5, donde dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Amén. Ese es el tema en lo cual Dios me puso en mi corazón cuando estaba orando, que comparto, y vino esa palabra mía: el castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Qué es el castigo? ¿Alguien ya recibió algún castigo alguna vez? El castigo, dice el diccionario, es la paga de una falta. Cuando alguien falta, entonces cuando uno recibe un castigo, ¿verdad? Una vez un policía me paró y estaba haciendo la multa, y yo le dije: no hay cómo me perdonar. Él dijo: no, cuando somos niños recibimos chachá, una vara, y cuando somos grandes ese es el castigo para que podamos aprender. Y dije: ese es bien puesto, está muy perfecto, ¿verdad? Entonces el castigo es la paga de una falta. De una falta, alguien faltó y se paga por esa falta. También el castigo es una corrección a un delito, que sería lo mismo. Es también una sanción impuesta por incumplimiento de la ley, ¿verdad? Si no se cumplió la ley, o el orden, o el mandamiento, o lo que se puso no se cumplió, entonces ahora viene una sanción, ¿verdad?, para cobrar ese incumplimiento de esa ley. En el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, habían 613 leyes, y alguna vez cuando no se cumplía algún cierto tipo de ley, a veces era muerto la persona para pagar esa culpa, ¿verdad? Otra vez era azotados, 40 azotes. Jesús recibió 39. ¿Por qué? Porque para no errar, porque por ahí al contar erraban, ¿verdad? Y ahí ya era contra la ley. Entonces eran 40 azotes y diferentes formas. Entonces era al no cumplir una ley. Cuando nosotros hemos pecado, ¿verdad?, cuando el ser humano ha pecado, ¿verdad?, él también ahora tiene una culpa. Él fallamos la ley de Dios, ¿verdad?, desobedecemos alguna ley, algún mandamiento,
alguna enseñanza de Dios, fallamos y pecamos y está en riesgo nuestra paz o nuestra relación con Dios. Y hay que haber una paga, hay que haber un castigo, ¿verdad? Hay que haber un castigo. Y aquí el profeta Isaías dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Quién fue castigado? Jesús. Nosotros teníamos que ser castigados, ¿verdad? Nosotros teníamos que recibir el castigo, pero Jesús vino y recibió el castigo para de nuevo restaurar nuestra relación y tenermos paz con Dios y poder tener paz con Dios. La paz es muy esencial en cada área de nuestra vida. Hay muchas áreas de nuestra vida y es muy esencial tenermos paz, ¿verdad? No da gusto no tener paz en alguna área de la vida. Y algunas áreas son muy complicadas cuando no hay paz, ¿verdad? Tú y yo sabemos, somos humanos, tenemos sentimientos, ¿verdad? Y a veces hay tanta cosa que nos quiere robar la paz. Entonces necesitamos buscar la paz, ¿verdad? Necesitamos buscar, y esa paz solo encontramos en Cristo. La verdadera paz solamente se empieza en Dios. La verdadera paz solo se empieza en Dios. Cuando confesamos nuestros pecados, cuando reconocemos nuestros pecados, cuando nos arrepentimos, reconocemos que rompimos una ley, hemos pecado, hemos fallado, reconocemos, pedimos perdón y pedimos que la sangre de Jesús nos limpia. Entonces Él nos limpia de todo pecado y podemos tener paz. Por eso aquí el profeta Isaías estaba describiendo varias cosas importantes. Versículo 4 dice que Él llevó nuestras enfermedades, sufrió por nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos curados, sanados. Y al final del versículo 6 dice: mas Jehová, Dios Padre, cargó en Él el pecado de todos nosotros. En Él fue cargado todo. Quiere decir que hoy la paz nos pertenece. Hoy la paz es nuestro derecho como hijos e hijas de Dios. Es tu derecho. Necesitamos de paz y es nuestra. Es nuestra, ella nos pertenece, pero no es con nuestros esfuerzos que vamos a tener esa paz. Claro que hay que se esforzar, pero quiero dejar más claro eso. Es por fe. Es Dios que nos da la paz. Es un regalo de Dios. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, reconociendo a Él y nos arrepintiendo, recibimos paz. Porque si un ser humano va a buscar la paz con sus esfuerzos solo naturales, no va a poder encontrar paz. Puede encontrar un alivio, ¿verdad? Un tiempo, pero la verdadera paz, la profunda. Por eso Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. ¿Cuál es la paz que el mundo da? Esa que estaba diciendo: ay, conquisté un título. Da una paz, una alegría, da una satisfacción. Tengo un buen matrimonio, mis hijos son muy exitosos, tengo un buen negocio, gané bastante dinero. Nos da cierta paz, pero esa es la paz del mundo. Y por eso Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. El mundo nos da cierta tranquilidad, alegría, paz. La paz que Él nos da, ella es en el alma, en el espíritu. Él es la verdadera paz. La paz que entra en el alma, en el ser, que nada de ese mundo puede nos dar y nos puede arrancar quizás un dolor de un pecado, de una falla, de algo que nos sucedió. El mundo no puede dar. Solo Cristo nos puede dar esa verdadera paz. Y nos dice la palabra de Dios en Colosenses 1, versículo 20:
y por medio de él, está hablando de Jesús, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La paz viene mediante el sacrificio de Cristo, por medio de la cruz, por medio de su sangre. El que nos libera, el que nos arranca todas aquellas cosas que estaban trayendo una guerra en nosotros, y nos trae paz. Y yo sé que muchos de nosotros son testimonios de eso. Yo sé que si algunos pudieran venir aquí, pudieran hablar horas de que han recibido esa paz, que han buscado en cosas, ese mundo ha dado cierta cosa, pero cuando vieron también estaban en tormento, ¿verdad? Estábamos en estrés, deprimidos, en todas las clases de cosas, enfermos. Y cuando Cristo entró y esa sangre de Jesús nos purificó y nos liberó de todas las broncas y cosas que hemos vivido que no fueron buenas, ¿verdad? Al quebrantar leyes de Dios, mandamientos de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando Cristo entró, Él nos libera y nos trae la verdadera paz. Por eso me gustó tanto ese versículo. Y nos dice 1 Juan 1:9, tan conocido, ¿verdad? Que si andamos en luz como Él está en luz, y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Eso es algo tan extraordinario, que esa sangre, ¿verdad? Esa sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Impresionante que dice Isaías que por sus llagas, por sus heridas, por su lastimazo donde fue clavado, las manos, los clavos, los pies, todo lastigazo, por sus llagas fuimos curados, fuimos liberados, y ese castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él fue castigado, Él pagó por nuestra paz. Entonces la paz nos pertenece. Jesús dijo, ya dije ese versículo, Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz a las doy. Entonces Cristo dice, mi paz os dejo. Él tiene paz y mi paz os dejo. Es nuestra, ¿verdad? Es nuestra paz. En Romanos, eso incluso, solo quiero decir, ¿qué significa la paz os dejo? Significa prácticamente lo que quiere decir, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios nos da la paz, nada puede ir contra eso. Si Dios está contigo, ¿quién puede contra nosotros? Nada. Y Romanos 8:31 dice, y Él que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Él no escatimó, si Él no popó, si Él no economizó, Él no guardó su propio Hijo, si no lo entregó por amor a nosotros, ¿cómo Él no nos va a dar todas las cosas? Él va a dar. Si alguien no va a escatimar su hijo por, ¿verdad?, por salvarte, por ayudarte, para levantarte, ¿cómo no va a dar todas las demás cosas? Y ya dio lo más importante. Entonces, eso es algo extraordinario. Y dice la palabra de Dios que al hecho de nosotros reconciliarnos con Dios, recibir a Cristo, nos limpiar de todo pecado, dice Pablo a los Corintios, 2 de Corintios 5, 17 y 18, él dice, de modo que si alguna ahora está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí se hace una nueva persona, una nueva, ¿verdad? Todo se hace nuevo. Y dice, y todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio ahora el ministerio de la reconciliación. Entonces todo se hace nuevo, lo viejo pasa y nos reconcilia, tenemos de nuevo paz, porque nuestras ofensas nos separan de Dios,
cuando pecamos, ¿verdad? Entonces ahora Jesús vino, pagó por nuestra liberación. Y una vez que eso sucede, me gusta mucho cuando Jesús comienza el ministerio, Él habla de las bienaventuranzas, incluso ahí Él pone esa palabra, ¿verdad? Mateo 5:9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Él habla de la paz. Si queremos ser llamados hijos de Dios, bienaventurados, felices los que promueven paz, los pacificadores. ¿Y cómo vamos a ser un pacificador si yo no tengo paz? ¿Verdad? Tengo que primero recibir esa paz de Cristo, liberarme de toda bronca para ser un pacificador. Esos serán llamados hijos e hijas de Dios. Más de tener la paz, ser un pacificador, y el privilegio de ser hijo y hija de Dios, recibir todas las bendiciones y herencias que Dios tiene. Eso es algo maravilloso. Jesús ya puso ahí las bienaventuranzas, que un sermón tan tremendo, era una base que le estaba poniendo cuando estaba comenzando su ministerio. Y el apóstol Pablo, hablando, tuvo una revelación qué significa el reino de Dios. Cuando él describe en Romanos 14:17, él habla así, Romanos 14:17: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En otras palabras, Pablo estaba diciendo: el reino de Dios, cuando entramos en el reino, experimentamos el reino de Dios se establece, y fuimos perdonados, limpiados. El reino de Dios es. Entonces, claro, una persona comienza a ser justa, ¿verdad? Pero lo impresionante que él pone aquí, la paz y el gozo. Y el gozo y la paz caminan juntos, porque si no tiene, ¿verdad?, paz, no va a tener gozo. Y si tiene gozo, va a tener probablemente paz, ¿verdad? Entonces, el reino de Dios son tres características, tres cosas que el reino de Dios, cuando tú y yo somos de Dios, tiene que se activar, porque eso son cosas comunes o reales, o ya son del reino de Dios. Cosas que suceden con, primero quedamos justos, no éramos justos, éramos medio mentirositos, acá, allá, ¿verdad?, unas trampitas. Pero es justicia, pero viene paz. Viene paz y trae gozo. Trae gozo en nuestras vidas. Aunque allá el techo cae, aunque hay situaciones, pero tenemos paz. Venimos a Él, porque no es cuestión de circunstancia, no es lo que pasa, lo que sucede. La paz es interior, es que Cristo nos da. La paz que nos da es la verdadera paz. Voy a estar compartiendo algunos de esos ejemplos. Y incluso Pablo describe tan bien cuando le escribe sobre el Espíritu Santo, que sabemos cuando viene Cristo viene el Espíritu Santo, y él pone la paz como uno de los frutos del Espíritu Santo. Wow. En Gálatas 5: amor, gozo, paz y los demás. La paz es uno de los frutos, y el fruto es algo natural que sucede. Tú no vas a hablar a la naranja, te vas allá enfrente así como si fuera ese naranja, produzca ese árbol de naranja, produzca naranja, obliga a él a producir. No, él da solo, porque es de su naturaleza el producir, ¿verdad? El fruto no es que tengo que llegar a mi esposa y decir: tiene que tener amor, tiene que tener paciencia, tiene que tener paz. Bueno, no, porque el fruto Él da solo. Y uno de esos frutos es la paz. Es un derecho, es un fruto del Espíritu Santo. Y cuando la Biblia habla en los últimos tiempos, en tiempos difíciles, haber mucho temor,
Va a haber muchas cosas, cosas sucediendo. De las cosas que van a suceder, dice que muchos van a desmayar de temor, de terror, de cosas. Los hijos y las hijas de Dios tienen que se anclar en esa característica del reino, paz y gozo, los frutos del Espíritu Santo que aparezcan en nosotros. Y si nos falta paz, seguramente nos está faltando un poco más de relación con Jesús. Probablemente. Busca más, ora un poco más, te arrodilla más, llora un poco más y diga a Dios todo. Y estoy seguro que la paz va a venir. Jesús dijo en Juan 16:33: esas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. En el mundo vamos a tener la paz que el mundo nos da, natural, pero en el mundo tendréis aflicción. Pero lo que Jesús nos da aquí, mira bien, esas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Dónde podemos tener paz? En Jesús. Eso los he hablado, ya he enseñado, les he dicho. ¿Quieren paz? Es en mí. En mí. En Jesús. Es se acercando a Él. Es confesando a Él. Entregando a Él. Dice, echando sobre Él todas nuestras ansiedades, que a veces nos quita toda la paz. Él tiene cuidado de vosotros. Venid a mí todos que están cargados y sobrecargados y pesados, y yo los haré descansar. Y el día a día, los negocios, los estudios, la iglesia, amigos, pueden querer quitarnos la paz. Los compromisos, la presión, situaciones, circunstancias, salud, dinero, finanzas, negocios, todo. Y lo que más quita la paz de alguien es el pecado, ¿verdad? Cuando Él dice, venid a mí todo que tiene carga, no hay carga mayor que alguien puede llevar de algo que nunca ainda todavía no ha reconocido y pedido perdón a Dios. Mientras tú y yo no lo confesamos a Dios, no pedimos que Él nos perdona y que su sangre nos limpia, arranca esa raíz ahí, esa atadura, ese vicio, ese odio, ese rencor, ese pecado ahí, ¿verdad? Si fuimos injustos, sea lo que sea, hasta que no, ese peso está ahí. Por eso en mí tendréis paz. En mí. Tú no olvidas, hermano, que nuestra paz está en Cristo. Y lo demás va a añadir. Y vamos también tener la paz. No tanta aflicción en ese mundo. Porque en el mundo tendréis aflicción. Parece medio cruel, ¿verdad? ¿Y cómo podemos obtener paz? Ya dije, no es solo con nuestro esfuerzo, es un regalo de Dios. La paz nosotros recibimos cuando nosotros nos acercamos a Dios. De muchas formas podemos acercarnos a Él, ¿verdad? De muchas formas. Y yo quiero en esa mañana compartir alguna cosita nomás que es muy importante para tenermos una verdadera paz. ¿Por qué? Porque nuestra alma anhela tener paz. Y por eso el ser humano comienza a buscar paz, satisfacción. Pero mayoría de las cosas del mundo no nos va a satisfacer completamente. En parte, pero la verdadera paz solo viene de Cristo. Nuestra alma necesita, nuestro ser necesita, quiere, busca. Pero muchas veces nos refugiamos en cosas que no nos dan la verdadera paz. Buscamos fuentes equivocadas o fuentes que nos dan solo lo natural, ¿verdad? Entonces tenemos que nos hacer, estoy buscando la fuente correcta para tener la verdadera paz. La verdadera paz, ¿no?, que necesitamos.
Y quiero en esta mañana compartir algunas de las maneras en que podemos experimentar la paz. Una de ellas es cuando nosotros podemos experimentar esa paz a través de cuando nosotros leemos, estudiamos, escuchamos la palabra de Dios. Esta semana estaba compartiendo en Santa Rosa sobre qué nos puede hacer para perseverar hasta el fin, porque muchas cosas nos quieren hundir, muchas cosas que nos quieren desanimar. Hay mucha tentación, hay mucha prueba, hay mucha presión en todo lado, ¿verdad? A veces no estoy contento, no me gusta cierta cosa, gustos diferentes, ¿verdad? Pero ¿cómo puedo perseverar? Y una de ellas mencioné la palabra. Creo que entra muy bien aquí también, ¿verdad? De la palabra. Eso nos puede traer paz. El Salmo 46:10 dice así: quedaos tranquilos y sabed que yo soy Dios. Aquí la hermana estaba compartiendo una muy parecida, ¿sí, verdad? Quedaos tranquilos. ¿Cómo? Hay ahí ese versículo. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y tú vas a ser exaltado en las naciones. Estar quietos, estar tranquilos, depende de la traducción, ¿no? Quedaos tranquilos, estar quietos y sabed que Dios es Dios. Y si Dios es Dios, y si Dios es tu Dios, y Él va a suplir, y Él va a estar contigo, y Él va a abrir una puerta, y Él va a tocar corazones, y Él va a hacer un milagro. Él es Dios, estar quietos. Entonces tengo que meditar en esas promesas, porque la fe viene por el oír y oír la palabra, ¿verdad? Tengo que me meter en la palabra, al estudiar, al leer, me alimentar de principios, tomar tiempo para eso, reflexionar. El apóstol Pablo llega a decir, primera o segunda Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Segunda Timoteo 3. Mira bien, dice así, versículo 16: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda escritura es la inspirada, revelada, hablada, dicha por Dios a los hombres que escribieron, y Él es útil para enseñarnos. ¿Cuánta enseñanza necesitamos? Enseñarnos, para redarguir. Significa, estaba mirando el diccionario, contraargumentos o cancelar argumentos, ideas personales que tenemos. El redarguir cambia nuestra mentalidad, nuestros argumentos, porque a veces estamos llenos de argumentos, lleno. Entonces Él viene a romper nuestros argumentos y poner los argumentos de Dios. Él nos ayuda a redarguir, a enseñar. ¿Qué más? Instruir en justicia. Entonces necesitamos estar en la palabra, meditar en la palabra. Cuando el pueblo de Israel iba a conquistar la tierra prometida, murió Moisés, todo ahí estaba la situación bien caótica, ¿verdad? Tenía que pasar ahí el Jordán y todo un desánimo, lloraron mucho, y Dios les dijo, vino y habló a Josué, capítulo 1, versículos 7 y 8, ¿verdad? Levántate, o sé fuerte, sé valiente, estaré contigo. Pero dio unas órdenes. ¿Pueden poner para mí? Josué 1, 7, 8, porque es muy interesante ese. Él habla de la paz. ¿Está ahí? ¿Sí? Ahí está. Solamente esfuérzate, sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a la diestra ni a la siniestra. Otra traducción dice a la derecha o a la izquierda, para que seas prosperado en todo lo que vas a emprender. Otro,
nunca se apartará de tu boca el libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien y vas a tener paz y prosperidad y todo te va a salir bien. Pero dio órdenes: no te aparta de tu boca el libro de la ley, habla de la palabra. Pero ¿cómo voy a hablar si no estudio, si no leo, si no me dejo enseñar, no me dejo redarguir, ¿verdad? Romper ciertas estructuras, ciertos conceptos, ¿verdad? Entonces necesito que la palabra de Dios, y todo te va a salir bien, tú vas a ir bien todo. Entonces la palabra, meditar en ella día y noche, quiere decir, si el principio de tu vida constante. Por eso cuando nosotros estamos conectados a la palabra, va a ser muy difícil aquel desánimo, dejar tropezar por cualquier cosa, escandalizar, porque va a haber escándalos, ¿verdad? Y otros caen porque se escandalizó. Claro que no es bueno, ¿verdad? Pero voy a estar firme, porque medita en la palabra. Sé que Dios es Dios, sé que Dios puede levantar, sé que Dios puede perdonar, sé que Dios puede transformar eso. Entonces voy a estar bien. Medita en ella día y noche, esté ahí. Y cuida para no ni a la derecha ni a la izquierda, ¿verdad? El fanatismo, cuidado también, ¿verdad? Pero acá esté bien centrado en la palabra. Eso te va a hacer bien. Entonces, si queremos, ¿verdad?, tener paz, ir bien, prosperar, necesitamos meditar en la palabra. Porque muchas veces perdemos la paz por lo que escuchamos, por la influencia, por las cosas del mundo. El mundo ya no tiene paz, ya está en aflicción. Si estoy muy conectado con eso, claro que me va a afligir. Algunos me admiro, digo, es fuerte, escuchando todo eso y no está perturbado, ¿verdad? Está con todo eso y está bien todavía, ¿verdad? Es fuerte, te felicito si aguantas. Pero no vamos a aguantar siempre. Si queremos la verdadera paz, necesito meditar en la palabra, leer la palabra, conectarme a la palabra. La palabra de Dios dice, Salmo 119, 105, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mis caminos. Que estamos en un mundo oscuro de tinieblas. Si queremos la lámpara que alumbra, porque hay mucho pozo, hay mucha trampa, hay mucho cacá ahí, y vamos a pisar y vamos a reventarnos y vamos a caer. Necesitamos la palabra que nos va a alumbrar nuestros caminos. Entonces necesito leer la palabra, necesito estudiar la palabra, conocer la palabra. Si Él es tan útil. También dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4 versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta el partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz. Eficaz es algo que funciona. Compré un producto que es eficaz, bueno, que funcionó. Él va a penetrar allá adentro y va a limpiar. ¿Y qué dijo Jesús a los discípulos? Juan 15 versículo 5, ustedes ya están limpios por la palabra que los he hablado. ¿Qué nos va a limpiar? Señor, ayúdame, necesito liberación. ¿Qué nos va a limpiar? La palabra. Entonces queremos paz, queremos estar limpios, queremos perseverar, ¿verdad? No queremos que cualquier cosa nos eche o nos desanime. Estar en la palabra. Y estoy seguro. Y Pedro dice en 1 Pedro 2:2 dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. Como niño recién nacido necesita de leche, desead la leche espiritual. ¿Qué es la leche espiritual? La palabra. Yo tengo que desearla. No que alguien me imponga, ¿ya leíste la Biblia hoy? No. Tengo que desear como el niño recién nacido. Va a gritar. De repente vas a caminar en tu casa y vas a comenzar a llorar.
Yo decía, ¿qué pasó en leche espiritual? ¿Dónde está mi Biblia? ¿Verdad? Estoy desesperada ahora el TT. ¿Verdad? Para que crezcáis. ¿Viste por qué desanimamos? No hemos crecido. No me redarguió. Tengo preconceptos, tengo problemas. ¿Verdad? No me enseñó, no me instruyó. Me llevó, ¿verdad? La tentación. Ay, eso pasó y ahora estoy tan afligido. Mas conozco que Cristo hizo a través de la palabra. Crezcáis para la salvación. Entonces, para crecer, para la salvación. ¿Cómo Jesús venció al diablo? El diablo le vino a tentar, nos va a tentar. Pastor, soy tentado por el diablo y tengo mucha tentación y el hermano y eso y aquello me desanimó todo. Sí, Jesús también. Jesús también fue probado, tentado. Pero ¿cómo venció? Mateos 4, versículos 3 y 4. ¿Ah? Vamos a ver un poco. Mateos 4, versículo 3. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a esas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El tentador va a venir a desanimar, a tentar, a te confundir, a atormentar, a angustiar, a hacer de todo. Hizo para Jesús. El tentador viene. Incluso para quitar tu y mi identidad. Porque si eres hijo de Dios, para cuestionar si él realmente era hijo de Dios. Pero Jesús usó la palabra. No solo de pan vive el hombre, no solo de lo natural, mas de toda la palabra. Si queremos vivir de verdad, el Hijo de Dios vive de la palabra. De la palabra de Dios. Y sabe, cuando estudiamos la palabra, nos firma nuestra identidad. Eso ni puse acá en el mensaje, porque ahora leí ahí. No tengo ni idea. Nos trae identidad. Soy hijo, soy hija de Dios, firma. Nos da firmeza, nos da paz, nos da gozo. La verdad, cuando estamos muy así, medio mal, necesitaríamos más de la palabra, ¿verdad? Yo me recuerdo el hermano cuando estaba luchando para la victoria, se metía en la palabra, ¿verdad, hermano? Nosotros decíamos, hermano, ese capítulo y describe todo lo que encuentra que está entendiendo. Y él, creo, seguro leía 5, 10, 15 veces para sacar, estudiar aquel. Y así es que viene la palabra, entra la palabra. Cuando tú y yo estudiamos la palabra, porque a veces leer solo con los otros, Jesús amó al mundo, es muy por arriba. Tenemos que comer, alimentarnos de la palabra, degustar la palabra, ¿no? Disfrutar de ella. Entonces esa es una de las cosas. Si queremos paz, si queremos aguantar, si queremos soportar, si queremos renovar, si queremos empoderar, si queremos crecer, ¿verdad? A fin de que el hombre de Dios sea más perfecto. La palabra es viva, eficaz y penetra y arranca y corta y divide y saca y limpia ahí dentro. Ella va a entrar, va a hacer su obra. ¿Cuántas veces hemos experimentado? Sé que muchos somos testimonios. Estamos mal, medio desanimados estudiando la palabra y el Espíritu Santo vino, nos renovó todo ahí, ¿verdad? Qué tremendo es eso. Entonces queremos la paz. En otras palabras, Cristo ya hizo su parte. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su herida fuimos sanados, está todo ahí. Esta semana estuvimos estudiando en los 50 familiares. Cristo hizo su parte, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Entonces él ya hizo su parte, la paz él ya hizo. Ella nos pertenece, es nuestro derecho. Ahora tengo que hacer mi parte, es buscarle, disfrutar de él, recibirla. ¿Ah? Tenemos que hacer nuestra parte. Recuerda de la mujer del flujo de sangre. Era prohibido con esa situación llegar cerca del pueblo, pero hizo su parte. Se metió en mente de la persona y dijo, si yo solamente tocar el manto, sé que seré sana. La fe de él, y él ya se fue, hizo su parte.
No, la ley dice que no puede el culto, ¿verdad? La ley, yo no puedo, estoy enferma. Ella tenía todo pretexto. Gastó todo, de mal en peor, situación terrible. Pero dice, yo sé en quién puede me liberar. Ella hizo su parte. Tenemos que hacer nuestra parte. En ese caso de paz, de firmeza, aguantar, es meternos en la palabra. Es algo que nos va a alimentar, que nos va a fortalecer. Y lo segundo que quiero rápidamente considerar es nuestra relación a través de la oración. Porque la oración es el medio, incluso puse así, la oración es el único medio de comunicarnos con Dios y para que el poder de Dios se manifieste en nuestro medio, en nuestra vida. Si queremos que el poder de Dios se manifieste, y es prácticamente el único medio, si yo quiero hablar con Dios. En otras palabras, puse otra frase aquí, puse así: es la mejor manera de abrir tu corazón y sacar todo dolor, todo sufrimiento, toda tristeza, toda preocupación, todo que está ahí te duele de verdad. Estás triste por cosas, situaciones, presiones, pecados, no sé qué, todo ahí. ¿Qué nos puede dar la paz? La oración es prácticamente el único medio o el mejor medio de que tú y yo nos arrodillamos en un lugar bien aparte, bien a solas, abrimos nuestro corazón y decimos todo que nos duele. Papá, me duele eso, me metí en eso, hice eso, hablé eso, me pasa eso, Señor, y abro mi corazón y le digo que no soporto, que no quiero más, yo quiero paz, yo quiero gozo, yo quiero vivir, yo quiero ser diferente, quiero tener paciencia, quiero ser un diferente. Y es la oración la única forma, es la mejor forma de que tú y yo estemos ahí en un lugar a solas y abriendo nuestro corazón a Dios. Y muchas veces tú vas a llorar. Vamos a llorar, vamos a arrepentir, vamos a pedir que Él nos perdona, vamos a renunciar ciertas cosas que en nuestra vida, vamos a comprometer con Dios, vamos a santificarnos y sabe que va a venir paz. Es una de las únicas formas. No sé cuántas veces has hecho. Yo hago eso. Cuando viene algo nos quiere entristecer, angustiarme, preocupar, me quitar el sueño, ¿verdad? O si incluso fallo, pastor, fallo y a vez en cuando por ahí puede fallar. Bueno, así, Señor, hoy me arrepiento y abro mi corazón y renuncio eso y me consagro por total a Dios. Entonces es de la mejor manera de nosotros nos conectar con Dios y nos liberar es a través de la oración. Ahora, el gran problema es que esa generación y nosotros oramos poco o casi nada. ¿Cuándo fue la última vez que realmente nos arrodillamos? ¿Por qué arrodillar, pastor? Eso todo son cuestiones, pero es bueno a solas ahí, porque es una manera de se humillar, ¿verdad? A veces orar en la iglesia es muy, el culto es todo ya, ¿verdad? No hay tiempo para ese tiempo bien profundo que tú y yo necesitamos, muy particular. El culto es muy general, ¿verdad? Muy general, porque uno puede estar en el culto todo domingo igual está sin paz, atormentado, el pastor misma cosa. Si él no estudia palabra, no se mergulha en la palabra, no lee la palabra, no ora. Justamente uno de los temas ahí en el encuentro de los pastores hace 3 semanas atrás. Porque muchas veces hablamos de Elías, fuego, de repente desierto, de repente cueva, desánimo, quería morir, ¿verdad? Entonces llegamos a una conclusión: nosotros necesitamos. Y un pastor decía: yo necesito 2 horas y media por día de meditar, de leer, de comer, de me alimentar, de estudiar la palabra y orar y estar conectado con Dios. Si no, no sé, no voy a poder tener paz, no voy a poder ministrar. Y cualquier cosa me va a desanimar, me va a tumbar y voy a culpar, ¿verdad? Y me voy a escandalizar, ¿verdad? Entonces esa es la palabra y la oración, y eso nos va a liberar y nos va a dar firmeza y va a mandar en paz. Amén.
Entonces necesitamos, el problema es, ¿cuánto oramos? Algunos de nosotros dicen, oramos en el desayuno, en el almuerzo y la cena. Muy bien, hermano. Perfecto. Pero no es suficiente. Porque es muy superficial. Necesitamos, para tener la verdadera paz, tiempo y hablarle todo lo que te duele. Y dice, eso ya no consigo, me escapa. ¿Cómo necesito tu ayuda, Dios? Y muchas veces tenemos que orar tanto hasta que Dios nos da la respuesta. Porque a veces oramos un tiempo, igual no, todavía no tenemos paz. A mí ya me ocurrió. En ciertas veces tuve que orar 2 días para primero ser liberado de algo que me quería agitar. ¿Qué hizo la iglesia primitiva? Cuando Jesús se fue, dice que quedaron muy tristes. Jesús se iba, pero 2 ángeles vinieron. En Hechos 1 dice, 2 ángeles vinieron y les consolaron. Así como ese Jesús se va, Él va a volver. Quería consolarle para que se anime un poco. Pero dice la Biblia que ellos se fueron a Jerusalén y 120 se metieron en el aposento alto. Y me gusta ese texto de Hechos 1:14, dice, y todos estos, ahí está el número de ellos, perseveraban unánimes en oración y ruego, y estaban mujeres, María, madre de Jesús y hermanos, y se va el texto. Perseveraban unánimes en oración. Y quedaron media hora orando, ¿ustedes creen? Y cayó el Espíritu Santo. No. ¿Cuánto tiempo oraron para que viniera el Espíritu Santo? 10 días. Perseveraron 120 orando en un aposento alto. Imagina 10 días, hermano, en oración. Y cayó y vino el Espíritu Santo el día del Pentecostés. Wow. Muchas veces es mucha oración, ¿verdad? Y vino el Espíritu Santo, es tan dulce que a veces oramos media hora y ya viene. Gloria a Dios, ¿verdad? Pero ahí en el caso de ellos, y fueron tan llenos, tan capacitados, en medio de tanta prueba. Luego vino la persecución, muerte, cárceles, todos. Metieron ahí en Hechos capítulo 12, metieron Pedro en la cárcel, mataron Jacobo, y el otro día iban a matar a Pedro. Había una escolta de 16 soldados, 4 escoltas de 4 por 4, 16, ¿verdad? Entonces 16 soldados, atados mano y pies, ahí en el fondo, un soldado ahí con él. Y dice en Hechos 12, versículo 5. ¿Puede poner para mí Hechos 12, 5? La situación de Pedro, desesperado, afligido, angustiado, los hermanos, mira bien. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía, ¿qué hacía la iglesia? Sin cesar oración a Dios por él. Era un momento de terror, de angustia, de perder paz, hermanos, de estar atribulado. Mataron ayer a Jacobo, mañana es Pedro que va a morir. Y la iglesia oraba sin cesar, porque hay cosas que nos escapan. No vamos a poder solucionar más si no oramos. La única forma de liberarse, incluso personalmente, es a través de la oración. ¿Cuántas veces sé que muchos de nosotros había un peso, carga, situación, y tú oraste, tú fuiste, abriste tu corazón, te liberaste? Incluso la liberación, mandamos, hermano, repita la oración, yo renuncio. E incluso en la liberación que hacemos con otros, ¿verdad? Es a través de la oración, diciendo. Y dice, la iglesia oraba sin parar. Vamos a agarrar el versículo siguiente. ¿Cuál era el versículo siguiente? 6 y 7 de Hechos 1. Hechos 1, 6 y 7. Vamos a ver lo que sucedió a través de la oración. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta, custodiando la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en aquel calabozo oscuro, negro, no se veía nada. He aquí se presentó un ángel.
Aquí vino una luz que resplandeció la cárcel y tocando a Pedro en el costado y le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos y las puertas se abrieron, el portón se abrió, la iglesia estaba orando. Pedro salió, llegó allá en la iglesia donde estaba orando. Recuerda todo ese texto ahí. Entonces la oración hace que toda cadena caiga. Y hay cadenas que nos atormentan, que nos afligen, que nos angustian. Ellos estaban angustiados, no solo con cadenas naturales, más cadenas naturales que nosotros tenemos. Pero a la oración, la palabra, la meditación, nosotros nos ir con Dios. Ya nos escapó la mano, no tiene solución. Falei com pastor, falei com advogado, falei com pai, com o sogro lá, e falei com meu marido, né? Falei com a já nos escapa todo. Fala com Deus, fala com Ele, habla com Ele, habla com Deus. Essa cadena vai cair. Eso que estava querendo matarte, eso que estava querendo destruir tu vida, tus sueños, tu propósito, tu familia, tu llamado, toda tu vida que quería destruirte. Habla con Dios. La cadena cayó. Pedro fue libre. Pedro fue libre. El único que nos puede liberar es cuando tú y yo nos metemos en oración. Porque va a llegar el tiempo que, según dice en palabra profética, dice que la iglesia ya va a ser prohibida en los cultos. Entonces sí, nosotros vamos a tener que practicar lectura y oración de una manera muy fuerte. Si eso viene, quiera Dios que no, pero puede ser que viene. Y quiero dar más un ejemplo de Hechos 16. Necesito ni leer. Silas y ¿quién más? Pablo y Silas en la cárcel. Después de azotarlos, dice allí versículo 23, verso 25, Hechos 16, 25. Pero medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Al instante se abrieron todas las puertas, las cadenas de todos se soltaron. Yo dije, qué tremendo. Pablo y Silas, después de ser azotado a la medianoche, incluso estaba amarrado en un cepo, atado en un cepo. Es una posición muy triste, muy dura ahí. Pero cantaban y oraban, se conectaban con Dios. De repente Dios Padre vio eso y dijo: mi Dios, ese mis hijos creen demasiado en mí. Ese es mi hijo, tiene fe en mí. ¿Cómo le voy a dejar? De repente vino un terremoto, y no es un terremoto natural, porque iba a caer el techo, todo, pero las puertas todas se abrieron. Bueno, las puertas, pero las cadenas se cayeron de todas las manos y los pies. ¿Qué terremoto es ese? No, terremoto podía hacer caer lá y abrir la puerta, pero hizo incluso que las cadenas de las manos salir. Te quiero decir, si oramos, cantamos, nos conectamos con Dios, vamos a la palabra, va a caer las cadenas. Va a caer las cadenas. Recuerda el otro acontecimiento, Jesús con los discípulos, una tormenta. Despertaron Jesús. ¿Por qué ustedes no oran? ¿Por qué usted no arrepiente? Y Jesús reprendió, dice el viento. Cállate, enmudece. Y todos, a veces tenemos que en la oración reprender, a veces tenemos que confesar, a veces tenemos que nos arrepentir, a veces tenemos que interceder. Hay muchas cosas, pero las cadenas se van a caer y tú y yo vamos a tener paz. La paz depende, la verdad, no de la circunstancia. Circunstancias vamos a estar siempre. Recuerda que cuando vino la lluvia, viento, tempestades, vino para todas. La casa que fue sobre la roca y sobre la arena, pero que estaba sobre la roca, sobre Cristo, no cayó.
la presión va a venir a todos. Y yo sé que algunos trabajan en lugar más duro, más difícil, ¿verdad? Situaciones personales, salud, a veces una persona en la familia bien dura, difícil. Yo sé que son diferentes, es bien diferente, pero todo es posible para Dios. No hay cosa imposible, no hay cosa que no pueda hacer. Dios puede hacer y podemos tener paz. Jesús quiere dar su paz. Y Él dice a Isaías: el castigo de nuestra paz fue sobre Él. No sé cómo está tu alma, tu corazón. Esta mañana queremos participar de esa Santa Cena, pero de repente solo participar, y si no tengo paz. Yo dije a Dios cuando comencé a orar sobre ese tema, dije: ¿cómo voy a predicar ese tema si yo mismo no tengo paz por ahí? Primero tuve que hacer un análisis profundo, ¿verdad? Todo, limpiar todo. Como dice, estoy parejando el terreno, ¿verdad? ¿Verdad? Porque la Biblia dice que nosotros que predicamos vivamos el Evangelio. Tenemos que primero acá. Entonces es tan bueno experimentar esa paz, tener esa paz. Usted puede decir: pastor tuvo ventaja, ¿verdad? Estaba 3 días ya meditando en ese texto. Claro, y ahí pude orar por todo usted. Ahora ahí viene un balde, ¡plum!, cayó, ¿verdad? Pero podemos orar ahora, ¿verdad? Podemos pedir ahora. Podemos ahora entregar una carga. Si tú estás cargando, ¿verdad? Hoy echen la mano de Dios. Jesús dijo: echando sobre Él toda nuestra ansiedad. Ansiedad ya es una cosa que no tenemos paz, ¿verdad? ¿Cuánta gente está ansiosa? Yo sé que muchas cosas, pero vamos a descansar, vamos a entregar. Dios va a cuidar, Dios va a hacer un milagro. De repente Dios no quiere que haga ese negocio todavía, espera un poco. Y el otro hace mucho más tranquilo, con mucha más renta. Por ahí, ¿verdad? Vamos a descansar, no andar muy atropellado. Cuando eso te quiere agarrar, cuando eso quiere me agarrar, tener un tiempo con Dios. Amén. Vamos a ponernos parados. Padre, en esa mañana te damos gracias porque Jesús llevó sobre sí todas nuestras enfermedades. Por sus llagas fuimos sanados. Él fue molido por nuestras transgresiones. Pero el castigo de nuestra paz, Él fue castigado. Él tuvo una condenación por nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga somos curados. Fuimos ya. Algo que ya sucedió. Hoy solo creemos y la recibimos por fe. Un regalo de Dios. Padre, si en esa mañana queremos presentar cada área de nuestras vidas, presenta a Dios. Cada área de nuestra vida. Y hay cosas que a veces nos dejan un poco triste, nos deja afligido, nos deja preocupado. Otro quizás tiene grandes tristezas, estrés, depresión. Ya no sabe qué hacer, nos escapa de la mano. Ya hice todo, intenté, pero incluso al tentarme yo descompuse más. Dios mío, quiero tu intervención, necesito de paz. Quizás, Señor, hay alguien aquí en esa mañana que al mirar sinceramente al profundo de su alma y su corazón, digo: no tengo paz con Dios. Quizás busqué la paz del mundo, no la doy como el mundo da. Conquisté bastante, tengo eso, tengo aquello, qué bueno. Pero hay un vacío. Necesito de tu paz. A veces nosotros los padres hacemos tanta cosa por nuestros hijos o nietos. Queremos el bien, queremos la paz. Quizás papá y mamá pueden hacer mucho. Alguien puede hacer mucho y es muy bueno.
pero no podemos hacer aquella paz que solo Cristo puede dar. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Jesús, Él puede dar. El mundo no puede. El pastor no puede. Gente no puede. Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, no da para ni entender, ni comprender. Señor, esa paz que tú quieres nos dar y guardar nuestra mente y nuestro corazón en Cristo a través de la oración, la lectura, solo encuentro en Cristo. Jesús, en esa mañana trae esa paz. Trae esa paz. Si necesito que me perdone, me perdona. Si necesito quizás reprender como Jesús aquella tormenta, o renunciar, oh Señor Dios, o incluso fui injusto con alguien y eso me trajo tormentas y no tengo paz porque yo fui injusto con alguien, cometí injusticia. Necesito pedir perdón a esa persona, arreglar esa situación, pagar esa cuenta si es necesario, pero quiero paz. Quiero paz. Paz conmigo, paz con Dios, paz en la familia, paz en los familiares, paz con mis amigos, paz en la iglesia, paz, paz. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Esa paz nos pertenece. Le dolió mucho a Jesús. Fue terrible. Fue molido por nuestras transgresiones, pero el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Hoy quiero esa paz. Diga a Dios, si tú necesitas que Dios te perdone, diga: me perdona, Jesús. Diga: Dios, me perdona. Señor, te he dejado. Necesito consagrarme. Necesito hoy reconciliarme contigo. Necesito que tú me perdones mis pecados. Yo quiero incluso participar de la Santa Cena y voy. Y esa sangre de Jesús me limpia de todo pecado. Límpiame ahora. Prepara mi corazón. Prepárame. Yo quiero dejar un tiempo. Si hay alguien que quiere venir aquí, orar en el altar, pero también si tú quieres arrodillarte ahí en tu lugar, arrodíllate. Si tú quieres orar un poco, interceder un poco, si tú quieres poner situaciones que están también te preocupando, quitando la paz, ponga ahora es el momento que vamos a orar. El pastor tuvo la ventaja, 3 días meditar, ya oró, pero ahora es tu tiempo. Quiero que si tú puedes arrodillarte, quizás hay una situación que está quitando la paz. Ahora ora por esa situación. El mes, hay cuentas, pero si hay cosas espirituales son más necesarias, más profundas. También si hay alguien que quiere pasar en el altar, puede pasar en el altar. Vamos a dar unos 5 minutos, vamos a cantar una canción, pero que ores. Si la oración es el momento que abrimos nuestro corazón, quizás el Espíritu Santo te ha mostrado cosas, quizás incluso de mucho tiempo, o incluso algo que te pasó a poco tiempo, y en ese momento tú puedes tener la oportunidad de orar, de consagrarte, de hablar a Dios. Quizás estás enojado con algo, con alguien. Hoy en esa mañana dice: eso me quita la paz. Hoy diga a Dios: yo perdono a esa persona. Diga a Dios. Si quiere arrodillarte, si alguien quiere pasar al altar, lo mismo. Haga ese tiempo de oración.